Politólogo. ¿Estás ahí, Rodrigo? Porque queremos saber qué opinan los europeos de este acuerdo. Hola María, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá ya bajó un poco la ola de calor, así que mucho más soportable. Ah, es verdad que están los termómetros explotados, ¿no? Esta semana empieza mucho más tranquila, gracias a Dios. Me alegro. Contanos, Rodrigo, para los que estamos despiertos, escuchando más info, ¿qué opinan los europeos? ¿Cómo tomaron este acuerdo? Bueno, en primer lugar, al igual que los termómetros, el tema recién está planteándose, pero promete ser una discusión bastante caliente, aunque hoy en día no es un tema central para la opinión pública europea. Hay mucha conciencia de que esto es un acuerdo político y de que aún restan 2 años, 3 años de negociación y de aprobación en los distintos parlamentos, y los europeos tienen la experiencia de, con otros acuerdos anteriores, como el acuerdo que se firmó con Canadá en el 2016, que recién se terminó poniendo en valor este año, 2019, hace unos meses nomás. Entonces, hay mucha paciencia. Lo que sí, me parece que este acuerdo de Mercosur y Unión Europea está vinculado a un montón de otros sucesos que están pasando hoy en Europa y que me parece interesante comentar para dar un poco el contexto europeo en el que se da este acuerdo. Hay que tener en cuenta que un contexto que juega a favor a que la gente lo abrace contenta o que juegue en contra. Bueno, eso está por verse. El contexto es sin duda a favor de que la dirigencia actual europea haya avanzado en la búsqueda de este acuerdo y un contexto mundial que tenía a Europa un poco fuera de juego por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y que hoy, gracias a este acuerdo, buscaría retomar un nivel, un punto central en lo que es el comercio mundial, porque estamos hablando de un mercado integrado de 800 millones de personas, que más o menos es el 30% del PBI mundial. Para la gente es otra discusión, por varios motivos. Venimos de las elecciones europeas. Uno de los temas que se discutió en las elecciones europeas era el oscurantismo o el secreto en el que se llevan adelante las negociaciones políticas, separadas de lo que busca la gente. Esto es un primer punto que se le critica al acuerdo, del cual nadie estaba enterado y todavía no hay mucha información. En segundo lugar, las elecciones europeas mostraron dos tendencias. Una tendencia a los nacionalismos, que este acuerdo busca responder y marcarles la cancha. Hay que tener en cuenta que ahora en octubre cambia el Parlamento Europeo, cambia la nueva dirigencia que le dicen de Europa, y es probable que el próximo Parlamento y la próxima dirigencia sea al menos un poco menos abierta que la actual. Por eso querían dejar este tema firmado. Algunos dicen que, claro, que si no se hacía ahora, después iba a ser más difícil que esto pudiese lograrse. Efectivamente. Y un tercer punto que también se vio manifestado en las elecciones europeas es el surgimiento de los partidos verdes. Y desde el punto de vista climático es desde donde hay muchas dudas, y es donde en algunos de los países se podría decir que estalló la bronca y donde se piensa que va a estar la discusión más caliente con respecto a las cuestiones climáticas y a lo que los diputados verdes, los eurodiputados verdes, ya han advertido que se van a oponer. Este es un poco el contexto europeo. Fuera de eso, de todas maneras, la dirigencia europea ha marcado que su ilusión por el acuerdo, teniendo en cuenta que es el acuerdo más grande que ha firmado la Unión Europea y el más grande que ha firmado también el Mercosur, ¿no es cierto? Y los para distintos frente les da previsibilidad a los mercados europeos y a las industrias europeas, sobre todo también teniendo en cuenta el cuarto punto del contexto, que es que estamos en plena discusión también del Brexit, que lo que generó es eso, es incertidumbre, no se sabe qué va a pasar.
Con este acuerdo lo que buscan es dar una señal de que por los próximos años hay terreno fértil para desarrollar un mercado más grande con el Mercosur. Rodrigo, para ir cerrando, más allá del contexto más amplio, en lo chiquitito, en lo diario, ¿quiénes festejan y quiénes están enojados? Bueno, al contrario que en Argentina, aquí en Europa los industriales están festejando y los agricultores, el campo, ha anunciado que se va a poner en pie de guerra. Esto no es igual en todos los países, pero particularmente Francia, Irlanda, Polonia y Bélgica, que son los que tienen un agro más fuerte, ya han anunciado, los sindicatos y las centrales del campo, agropecuarias, han anunciado que van a oponerse y han juntado firmas de unos 70 eurodiputados, de unos 500, ¿no es cierto? Así que están en este contexto, están presionando. Macron, el presidente francés, que era quien se había opuesto más fuertemente, o el que había puesto las mayores trabas, quiere vender de este acuerdo una victoria, diciendo que ha enganchado, digamos, ha conseguido la firma de Bolsonaro, que era uno de los que estaba en contra del Acuerdo de París, para hacer un guiño a los sectores que buscan el cuidado ambiental y el cambio climático. Y por último, Pedro Sánchez de España, por otro lado, es considerado aquí en Europa como uno de los ganadores de este acuerdo por el liderazgo que llevó del lado europeo, y tenemos que tener en cuenta que él está buscando posicionarse y mostrarse fuerte con Europa de cara a la situación que tiene dentro de España, que acaba de ganar las elecciones y aún está buscando la investidura, ¿no es cierto? Entonces Pedro Sánchez ganador, Macron ahí en el medio y el campo de Francia, Polonia e Irlanda en pie de guerra. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias, mantenernos informados que esto recién empieza. Todavía vamos a ver cómo evoluciona esta noticia para todos. Muchas gracias, estamos en contacto. Estamos en contacto. Bueno, y ahora sí, Diego Angeli, el